Continuamos con Masejet Pesajim, Tratado de Pesajim, en la hoja 2. Lado B sería la página 3. Nos dice lo siguiente, en el último renglón, últimas 3 palabras. Metive Mor Zutra. El tratado todavía nos sigue hablando, el Talmud, con respecto a la expresión Or, que comenzó en nuestra Mishnah, Or le Arba'a Asar. Ya si bien el Talmud tomó aparentemente una determinación y una demostración que la expresión Or quiere decir noche, a pesar de que habían discutido Rab Huna y Rabbi Yehuda cuál es exactamente la intención de la Mishnah, el Talmud se inclinó y demostró que aparentemente Rabbi Yehuda era quien tenía razón y la expresión Or quiere decir en la noche. Sin embargo, el Talmud sigue insistiendo con respecto a este tema y cuestiona nuevamente contra Rabbi Huna, quien dijo que Or quiere decir día. Cuestiona lo siguiente: Metive Mor Zutra Hamapelet Or Shmonim Ve'ahad Bet Shammai Potrim Mikorban Bet Hillel Mehayevim. Mor Zutra dijo, preguntó lo siguiente: tenemos una ley escrita en la Torá, en el Humash, ¿sí? En el libro de Levítico, nos dice en la perashá de Tazria que una mujer parturienta, una mujer que dio a luz, ella tiene un ciclo de pureza e impureza. De haber tenido una hija mujer, va a tener 14 días de impureza y luego van a venir unos 66 días de pureza, que incluso que la mujer vea sangre, menstrue, eso no la impurifica. Al cabo de esos 14 y 66 días, es decir, al cabo de 80 días completos, el día 81 esta mujer debe traer un corbán, debe traer una ofrenda hacia Boreolam para terminar de limpiar su impureza por completo. Esta ofrenda lo trae en el día 81 durante la sección diurna del día. Dentro del periodo de las 24 horas del día 81, tiene que ser traído durante la sección diurna del día 81. Sin embargo, si esta mujer tuvo una situación bastante extraña, ya que la ley de tener que traer el sacrificio no es solamente ante un parto natural, sino incluso ante un aborto, de haber abortado, si Dios no permita, incluso un bebé muerto, también corresponde que tenga que hacer todo este mismo proceso de impureza, purificación y posteriormente la ofrenda. Entonces, se puede dar una situación en que la mujer haya dado a luz una niña. Ella está ahora, luego de los 14 días de impureza, se sumergió en el baño ritual en la migbe, ahora se encuentra pura, nuevamente quedó embarazada inmediatamente. Una situación un poco atípica, pero se podría dar. Quedó nuevamente embarazada y a los 50 días posteriores nuevamente dio a luz, pero obviamente esta vez fue un aborto. Entonces, en esa situación, esta mujer tendría que traer un sacrificio tanto por el primer nacimiento como por aparentemente el segundo nacimiento. Pero hacer que ella no completó los 66 días del periodo del primer nacimiento, porque dentro de los 66 días ella ya quedó embarazada y llegó a abortar, lo que la hizo a ella, le creó la obligación de tener que traer una ofrenda nueva cuando todavía no llegó a ofrendar y a acercar a la primera. En esa situación, al juntarse los dos dentro del mismo periodo, alcanza con que al final de los 66 días correspondientes, luego del segundo nacimiento, del aborto, al final de ellos traiga una sola ofrenda por ambas, ¿sí?, situaciones. Esto es una ley que está clara y aceptada por las distintas opiniones,
que de darse esa situación es suficiente con una sola ofrenda. Ahora bien, si ella, pasados los 66 días de pureza, llega la fecha que tiene que traer la ofrenda y ella, pasado ese día, aborta, ahí están todos de acuerdo que necesita traer dos ofrendas distintas, porque ella, al cabo de sus 66 días primeros de pureza, ya recayó la obligación de traer la ofrenda y tenía obligación de dar una sola ofrenda y ya recayó sobre ella la obligación. Cuando vuelve ahora a abortar, se genera una obligación nueva y ahí tiene que traer dos ofrendas. Hay una discusión entre la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. ¿Qué pasó si la mujer abortó en la noche correspondiente del día 81? Es decir, que ella aparentemente terminó todo el proceso del primer nacimiento, lo terminó, pero no llegó a ofrendar el sacrificio porque todavía no llegó la sección diurna del día 81. Nos encontramos en la noche del día 81. Ahí, esta mujer, Dios nos permita, abortó. ¿Cómo nosotros tenemos que considerar esa situación? Tiene que traer dos ofrendas, ya que al llegar la noche 81 podemos considerar que se generó la obligación de una ofrenda por el primer nacimiento, o al ser que todavía en la práctica no era posible ofrendarlo porque hay que esperar hasta el día, entonces podemos considerar que todavía no recayó esa obligación y por lo tanto se juntaron las dos en una y alcanza con una sola ofrenda. Ahí es donde nosotros tenemos la discusión. Dice entonces, vamos a leerlo desde adentro, Amapelet Or Shmonim Beahad, aquella mujer que abortó en la noche, así aparentemente se interpreta, Or del 81, Bet Shammai Potrim, la escuela de Shammai dice está exenta de traer dos ofrendas, se alcanza con una sola. Potrim mi korban, lo exime de traer una ofrenda extra, con una sola alcanza para los dos. O Etilel me hayevim, en cambio la escuela de Hillel dice que está obligado a tener que traer dos ofrendas. Amru lahem betilel bet Shammai, le dijeron los alumnos de la escuela de Hillel a los de la escuela de Shammai, Maishena or shemonim be'ehad, miyom shemonim be'ehad. ¿Qué diferencia hay entre el or del día 81 y del día de la sección diurna del 81? De donde nosotros podemos deducir claramente de esta frase que el or hace referencia a la noche, porque le dijeron cuál es la diferencia entre el or del día 81 a la sección diurna del día 81, donde evidentemente surge y sale con claridad que or quiere decir la noche, y eso fue lo que ellos cuestionaron. ¿Qué diferencia hay entre la noche o el día del 81? In shiva lo le tum'a, lo ishve lo le korban. Sí, con respecto a las leyes de impureza, estamos todos de acuerdo que si ella vio sangre en la noche del 81, seguro que se impurifica. No decimos que está dentro de los días de pureza, no está ya dentro de los 66 días. Consideramos ya que terminaron y fueron pasados y se impurifica. Si ya los consideramos que es un nuevo día con respecto a la impureza, no vamos a decir que se considera también un nuevo día en lo que respecta al sacrificio y a la ofrenda que tenía que hacer, así como tiene las leyes de impureza, así también tenemos que aplicar las leyes de la nueva ofrenda. Así es el cuestionamiento que le plantearon ahí la escuela de Hillel a la escuela de Shammai, que no es ahora el punto central nuestro, pero sin embargo, dice el Talmud, Mitekaamar betilele bet Shammai, Maishena or shemonim be'ehad, miyom shemonim be'ehad, al decirle lo de la escuela de Hillel a los de Shammai, ¿qué diferencia entre el or del 81 y del día del 81? Se desprende, como dijimos antes claramente, Shema minna or ortahu, Shema minna. Aprendemos de aquí que or quiere decir noche. Y esto lo podemos aprender indudablemente. Cuando el Talmud reitera la expresión Shema Minna al principio y al final de la frase, eso quiere decir que es una enseñanza determinante y que no se objeta más sobre ella y es clara. Por lo tanto, ahora aquí el Talmud entonces es contundente que or
quiere decir noche. A pesar de tomar esta denominación bien clara y bien firme, el Talmud quiere seguir insistiendo en la averiguación de esta expresión para poder tomar una nueva determinación, como vamos a ver posteriormente. Metive, es posible que en la ofrenda llamada Shelamim, que nosotros vamos a denominarla la ofrenda armónica, de la armonía, de Shalom, armonioso, es posible que se lo pueda comer durante 3 días. Las ofrendas, depende el tipo de ofrenda, hay ofrendas consumibles y hay ofrendas que solamente son acercadas y quemadas arriba del Mizbeach, arriba del Mizbeach. Entonces, la pregunta que surge aquí es, aquellos que son consumidos por los seres humanos, cada uno de las ofrendas que son consumidas tienen un tiempo determinado de consumo. No se pueden consumir libremente, ni de cualquier manera, ni en cualquier lugar, ni de cualquier forma. Por lo pronto, nosotros aquí nos vamos a limitar al tiempo de consumo que hay. El sacrificio Shelamim, la ofrenda de Shelamim, tiene un tiempo que dice el versículo, en aquel día que sacrificaron y degollaron al animal, lo van a poder consumir y también al día siguiente. Y Ajol pregunta la Baraita, y Ajol y Or Leshlishi, ¿es posible que se lo pueda comer la noche correspondiente, o por lo menos Or la Shlishi, que se lo pueda comer en el Or del tercer día? Es decir, el degollamiento del animal se hace sí o sí durante el día. No hay ninguna ofrenda que se degolle durante la noche. Entonces, degollamos en este día. Ese mismo día, en el periodo diurno, se lo puede consumir. La noche subsiguiente, que ya corresponde alágicamente, de acuerdo a la ley, al día siguiente, también se lo puede comer. Cuando vuelve el próximo periodo diurno, mañana, también se lo puede consumir. La pregunta es cuando nosotros llegamos al Or del tercer día. Ahí también se va a poder consumirlo o no se lo va a poder consumir. Vedinhu. Y la ley es la siguiente. Zebahim nehalim leyom ehad. Las ofrendas de Todá, que son de agradecimiento, tienen tiempo de consumo claro, especificado en la Torá, que son un solo día de consumo. Entonces, las ofrendas de agradecimiento se consumen en un solo día. Ahora, la ofrenda que nosotros estamos analizando, que era la ofrenda de Shelamim, de armonía, se lo consume en 2 días. Tenemos 2 días, como dijimos, en ese día que se lo degolló y al día siguiente. Haciendo una comparación entre la ofrenda de agradecimiento y la ofrenda de armoniosa, podemos sacar la conclusión. Así como la ofrenda de agradecimiento se la consume en el mismo día que se la sacrificó, que se la degolló, y la noche siguiente, hoy lo degollamos, se hace de noche, esa noche se la puede consumir. Entonces vamos a decir exactamente lo mismo en el Corban, en la ofrenda del Shelamim, de la armonía. La degollamos hoy, se lo puede consumir en la noche subsiguiente. Al día siguiente, periodo diurno nuevo, segundo, también ese sería un Mimmajorat, al día siguiente. Y, de acuerdo a la comparación que estamos haciendo, también la noche subsiguiente se tendría que poder, porque siempre nosotros encontramos, como vemos en la ofrenda de Todá de agradecimiento, que la noche posterior también está habilitada para el consumo. Entonces, habilitaríamos que se pueda consumir durante 2 periodos diurnos y los 2 periodos nocturnos que son consiguientes. ¿Es posible que sea así? Tamulomar, Beyom Zibhajem Yahel, o Mimmajorat,
de anotar a Diyom, haciendo diuk, siendo meticulosos en las expresiones que utilizó el versículo. En el día que lo degollaron lo van a comer, y al día siguiente de anotar a Dios y el sobrante hasta el día. Beodiom, un nejal, pero un nejal de or shirishi. Mientras sea todavía de día, van a poder consumirlo. No lo van a poder consumir en el or del tercer día, donde se ve claramente que la expresión or del tercer día está haciendo referencia a la noche subsiguiente, que ya pertenece a la del tercer día. Y Ajol y Saref Miad, así continúa ahí la Baraita analizando las leyes de esta ofrenda de armonía. ¿Es posible que se lo queme entonces inmediatamente? Es decir, ni bien termina la segunda sección diurna, ya a la noche me dijiste que no se lo puede consumir. Entonces, ¿es posible que lo quememos inmediatamente ya cuando se hace de noche? Vedinu. Y nuevamente hagamos un análisis lógico. La ofrenda de toda de agradecimiento se la consume, como dijimos, en el día y la noche subsiguiente. Y acabamos de determinar que la ofrenda de la armonía se la consume en 2 periodos diurnos y la noche intermedia. Periodo diurno, noche subsiguiente y el nuevo periodo diurno. Entonces son Shenei Yamim, 2 periodos diurnos, Velayla Ahad, y un periodo nocturno que se encuentra entre los 2 diurnos. Porque ya deshabilitamos la segunda noche, que sería noche correspondiente a un tercer día, que no se pueda consumirlo. Más adelante que Flagila Serefá. Así como la ofrenda de agradecimiento. Ni bien termina el periodo de consumo. Hay que quemarlo si sobró. Afkan, de que Flagila Serefá. También aquí nosotros vamos a decir, inmediatamente, luego del periodo de consumo, tenemos que ir y quemarlo. Lo que indicaría que al terminar el segundo periodo diurno, nosotros ya debemos quemar el sobrante de la ofrenda. Talmud Omar, de anotar en Besar Azabah Bayom Shelishi, Baesh y Saref. A eso tenemos un nuevo versículo que nos dice, y el sobrante de la carne de la ofrenda de Shelamim, Bayom Shelishi, en la sección diurna del tercer día, Baesh y Saref. Lo van a quemar al fuego. Bayom Atasorfo, Beyatasorfo, Balaila. Lo que más durante el día y no lo que más durante la noche. Lo que indicaría, por lo tanto, que vamos a saltear un periodo en donde no permitimos ni consumirlo, ni tampoco quemarlo. Es decir, resumiendo las leyes que saldrían de esta baraita con respecto a la ofrenda de Shelamim, de armonía, serían: lo degollo durante el día, en ese mismo día, periodo y sección diurna, puedo consumirlo, la noche siguiente se lo puede consumir, el nuevo periodo diurno, que ya sería del día siguiente, también se lo consume, y la noche subsiguiente no podemos consumirlo, tampoco podemos quemarlo, y cuando llegue la mañana del tercer día, ahí nosotros vamos a quemarlo. Hasta aquí es lo que es analizado en esa beraita. Mideka'amar. Ahora, analizándola y tomando la deducción que nosotros queremos. Mideka'amar. Al decir, es posible que lo comamos en el or del tercer día, al maor, or tahu. Vemos nuevamente también de ahí que or se refiere a la noche. Por lo tanto, Shema Miná, podemos aprender de aquí entonces que está permitido, mejor dicho, que la expresión or quiere decir noche y no quiere decir día. Nuevamente, otra prueba a favor de las palabras de Rabbi Yehudá, donde vemos que or es noche. Tashema, sigue insistiendo nuevamente el Talmud. Or shel Yom Kippurim mitpalel sheva umitvadeh. En el or de Yom Kippur, la persona debe rezar un rezo de 7 bendiciones, la amidad principal, y del rezo del or de Kippur,
tiene que ser de 7 bendiciones y posteriormente un mitvate. Y posterior a ellas debe él confesar las faltas que él haya cometido. Shaharit, mitpaler sheva mitvate. En la mañana nuevamente debe rezar 7 bendiciones y posteriores a ellas confesarse. Bemusaf, mitpaler sheva mitvate. Nuevamente al horario del musaf, el del rezo agregado extra por ser un día festivo, un día especial, también ahí ese rezo que se agrega tiene que estar compuesto de 7 bendiciones y posteriores a ellas debe confesarse. Beminha, en la tarde, mitpalel sheva o mitvate, nuevamente reza 7 oraciones y se vuelve a confesar. Aquí hay en algunas versiones un agregado extra donde dice Beneila mitpalel sheva o mitvate, y al cierre del día nuevamente reza 7 bendiciones y posteriores a ellas se confiesa, donde podemos deducir que el or inicial que nombró esta Beraitá está haciendo referencia entonces a la noche del comienzo de Yom Kippur. El resto del día ya quedó completamente detallado. Dijo Shahrit a la mañana, dijo en el agregado, dijo en la tarde y dijo en el cierre. Indefectiblemente el or inicial que figura en este artículo está haciendo referencia a la noche. Al margen, vamos a terminar todo este artículo. Be'arvit mitpalel me'el shemona asar. Y al concluir en la nueva noche posterior a Yom Kippur, ahí él debe rezar un resumen, un extracto de las 18 bendiciones conjuntamente. Una sola bendición compuesta por un extracto de las 18 bendiciones originales. No hace falta que haga el rezo completo con 18 bendiciones. Por su parte, Haninah ben Gamliel dijo el nombre de sus padres, Mitpalel Shemona Asar Shelemot. Debe rezar las 18 bendiciones completas. Ya que él debe decir el rezo de diferenciación que acaba de terminar un día santo y sagrado como el día de Kippur y que comienza un día común. Por lo tanto, para poder agregar este texto de Havdalah, de discernimiento entre un día y el otro, lo debe hacer de Horen Adad, lo debe hacer en una bendición única y exclusiva que habla del poder de discernimiento y comprensión. Y para eso es necesario que diga las bendiciones separadamente para que en la bendición exclusiva del discernimiento él le pueda agregar la capacidad que nos dio de discernir entre el día de Kippur y un día común. Eso lo lleva a que tenga que decir las 18 bendiciones detalladamente. Alma, pero vemos también de aquí Ortahu, que Or quiere decir noche, Shema Aminah. Vemos y aprendemos esto de aquí también. Ya tenemos entonces varias pruebas y demostraciones claras que es normal la expresión en las palabras de los Tannaitas. Al decir Or, está haciendo referencia por la noche. Tashema, vamos a agregar una más todavía, de Tan de Shemuel, estudiado en la Yeshiva, en la casa talmúdica de Shemuel. Ellos tenían la versión clara y decía en la noche, ni siquiera utilizaban la expresión Or, decían claramente en la noche del 14, Lele Arbazar, en la noche del 14 se hace la revisación e inspección de los productos leudados, Leor Haner, a la luz de la vela, exactamente igual que el texto de nuestra Mishnah, solo que variando la palabra Or por la palabra Lele, en la noche. Alma Or Ortahu. Vemos nuevamente de manera clara que Or quiere decir noche. Entonces, no es posible, así es la conclusión a la que llega el Talmud, no es posible entonces que Rabu Hunna pueda discutir e interpretar que lo que dijo nuestra Mishnah Or quiera significar día, teniendo tantas pruebas claras donde todas apuntan hacia el mismo lugar y nos indican que Or quiere decir noche. No es posible que él diga día.
Ella, Ben Rabuna, Ben Rabiudá, sino el Talmud se retracta y llega a la conclusión, tanto Rabuna como Rabbi Judá, de Kule Alma, Or, Ortahu, están todos de acuerdo que Or quiere decir noche. Vela peligue, y no están discutiendo realmente. ¿Cómo es posible que no discutan? Cuando uno dijo que Or quiere decir Nighe, y otro dijo que Or quiere decir Yome. Explica el Talmud, Mortiatre, cada uno utilizó la expresión coloquial de su lugar natal, como se hablaba en la ciudad específica en la que ellos vivían. Beate de Rabuná, Karunige, en la ciudad de Rabuná llamaban a la noche Nighe, que quiere decir claridad. Era la manera de expresarse de una manera más pura, más elegante, y no querían nombrar la noche, la oscuridad. Hablaban de una manera, como dijimos, elegante y nombraban a la noche con la expresión de claridad. Pero se estaba refiriendo verdaderamente a la noche. O Beatriz de Rabbi Judá, Karulele, en cambio en la ciudad de Rabbi Judá, la llamaban noche, sencillamente. No hay entonces ninguna discusión y todos coinciden, por lo tanto, que la interpretación de nuestra Mishnah es la noche del 14. Por lo tanto, pregunta ahora, si están todos de acuerdo que quiere decir noche, ¿por qué el Tanaíta, el autor de nuestra Mishnah, no utilizó la expresión Lel, la noche? ¿Por qué no dijo claro esa expresión? Como dijimos, él quiere hablar con una expresión y un lenguaje elegante y más respetuoso. Rabbi Yoshua ben Levi, como nos enseñó en una oportunidad Rabbi Yoshua ben Levi, de Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Leolam al Yotzi Adam Davar Megunne mi pi, la persona no debe sacar expresiones feas y desagradables de su boca. Si bien la expresión noche no es algo desagradable, pero si se puede hablar de una manera más respetuosa, más atractiva, así uno debe hablar. Nosotros encontramos que el versículo distorsionó, tomó un camino más largo, agregando 8 letras que eran innecesarias, y no habló de una manera desagradable. Cuando el versículo nos detalla la orden que le dio a Hashem, a Noah, para llevar animales al arca, a la teba, dijo de los animales puros y los animales que no son puros. Podría haber facilitado, habernos escrito los animales impuros. Sin embargo, se alargó en su expresión y dijo animales que no son puros. En el texto original en hebreo tenemos ahí 8 letras de más. ¿Por qué se alargó esas 8 letras? Para no utilizar una expresión no tan pura y elegante como dijimos y decir un animal impuro. Rapapá Martella, Rapapá dice, encontramos incluso una situación en la que agregó 9 letras. Cuando encontremos a un hombre que no se encuentre puro de algún acontecimiento y evolución nocturna. Nuevamente podría haber dicho un hombre que se impurificó. Un hombre que no se encuentra puro. Todas esas letras llegan a un número total de 9. Rabiná Amar Eser, Vav de Tahor. Rabiná dice, no, hay 10. Si vos prestás atención, ahí puntualmente la expresión Tahor en el idioma original está escrito con una letra más todavía, lo que hace un total de 10 letras de más que escribió para no utilizar un lenguaje un poco irrespetuoso. Llegamos a encontrar otro lugar donde hay 16 letras de más. Esto fue un acontecimiento que tuvo, refiriéndose al rey David porque no había participado en el banquete, y por eso no vino Bilti Tahor hu kilo tahor. No estaba puro porque no llegó a purificarse. Todo esa frase tiene un total de 16 letras de más, donde sencillamente podría haber dicho estaba impuro.
Para no utilizar esta expresión, se alargó. También entonces, el Taná, el autor de nuestra Mishnah, quiso seguir ese mismo ejemplo, ese mismo modelo, y habló con una expresión más elegante y dijo, Or. Tania de Rabbi Ishmael. Así enseñaron en la escuela de Rabbi Ishmael. Luego la mistaper Adam belashon nekia. La persona debe hablar con un lenguaje limpio, pulcro. Sheharé bazab keraomer kam. Cuando el versículo nos habla de la impureza del hombre zab, que es el hombre que tiene secreciones prostáticas, las cuales lo impurifican. Cuando detalla las leyes con respecto a él, nos habla de él al montarse sobre algún animal que impurifica también la montura, ¿sí? Y la agarradera de la montura. Ubeisha, que era Homoshab. Sin embargo, cuando me habla de la mujer Zabá, de la mujer que tiene una impureza similar a la del hombre, ahí no me habló de la mujer que se monta, sino me habló de la mujer que se sienta. ¿Por qué? Para hablar un lenguaje más pulcro, no es pudoroso hablar y nombrar que una mujer se esté montando sobre un animal. De Omer, de Tibhar Leshon Arumim. Y tenemos también la expresión en el versículo en Job que dice: vas a elegir el idioma y las palabras de los que son inteligentes. De Omer, ¿verdad? Sefatay Barur Millelu. Tenemos también una segunda expresión donde dice también ahí en Job, en el libro de Job, y el saber de mis labios, Barur Millelu, de manera clara se pronuncian las palabras, donde vemos que debe ser uno selectivo con las expresiones exactas para utilizar frente a los alumnos. Agrega para analizar sobre este último párrafo, Mai Veomer, ¿qué quiso al agregarnos Veomer? Y tenemos dicho en el versículo algo más. Y después agregó otro versículo. Si agrega más versículos es porque algo más quiere enseñarnos y transmitirnos. ¿Cuál es esta enseñanza? Vejitema, vos podrías haber dicho y haber pensado, Anemile de Oraitá, todo lo que debemos ser cuidadosos son solamente los versículos de la Torá. Ahí se es cuidadoso y se utiliza un lenguaje pulcro y limpio. Pero cuando son los sabios, en la redacción de los sabios, no toman ese mismo cuidado, ahí no es necesario. Tashema, a eso agregó ese párrafo, esa frase, y nos dijo, Veomer, tenés que ser selecto como el lenguaje de los inteligentes, donde claramente nosotros vemos que la gente inteligente es cuidadosa también al transmitirnos. Por lo tanto, también los sabios son cuidadosos en sus palabras y ellos también utilizan un lenguaje pulcro. Legitema, y se vas a querer agregar, eso siempre y cuando que son palabras dichas por los sabios y están transmitiéndonos leyes. Ahí es donde ellos tienen ese recaudo de hablar con palabras pulcras. Avalbemile de alma. Pero si se están refiriendo a cualquier comentario mundano, ahí no es necesario cuidarse. Veomer nos agrega la baraita y eso, por eso agregó un nuevo versículo donde dice, Sefatay Barur Millelu. Incluso la sabiduría que hablan mis labios, cualquier comentario a hacerse, también era claro y preciso. Por lo tanto en las palabras de la Torá, tanto en las palabras de leyes transmitidas por nuestros sabios, tanto en el habla en general, uno debe hablar de la Shon Nekiah, utilizar expresiones puras, limpias, alejadas de cualquier vestigio de impureza y de falta de recato. Hasta aquí.